El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en casa, saberes en contexto para la escuela y la vida. Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión del taller de profundización en matemáticas. Mi nombre es Andri Perafán y hago parte del programa Permanecer. El día de hoy vamos a iniciar la sesión con una pequeña lectura eh, del libro de Carlo Fravetti titulado Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números. Entonces vamos a leer el capítulo 1. Las matemáticas no sirven para nada. Alicia estaba sentada en un banco del parque que había al lado de su casa, con un libro y un cuaderno en el regazo y un bolígrafo en la mano. Lucía un sol espléndido y los pájaros alegraban la mañana con sus trinos, pero la niña estaba de mal humor. Tenía que hacer los deberes. Malditas matemáticas, ¿por qué tengo que perder el tiempo con estas ridículas cuentas en vez de jugar o leer un buen libro de aventuras? Se quejó en voz alta. Las matemáticas no sirven para nada. Como si su exclamación hubiera sido un conjuro mágico, de detrás de unos montarrales que había junto al banco en el que estaba sentada, salió un curioso personaje. Era un individuo larguiruncho, de rostro melancólico y vestido a la antigua. Parecía recién salido de una ilustración de un viejo libro de Dickens que había en casa de la abuela, pensó Alicia. ¿He oído bien, jovencita? ¿Acabas de decir que las matemáticas no sirven para nada?, preguntó entonces el hombre con expresión preocupada. Pues sí, eso he dicho. ¿Y tú quién eres? ¿No serás uno de esos individuos que molestan a las niñas? Depende de lo que se entienda por molestar. Si las matemáticas te disgustan, tanto como parecen indicar tus absurdas quejas, tal vez te moleste la presencia de un matemático. ¿Eres un matemático? Más bien pareces uno de esos poetas que van por ahí deshojando margaritas. Es que también soy poeta. A ver, recítame un poema. Luego, tal vez, cuando uno se encuentra con una niña testaruda que dice que las matemáticas no sirven para nada, lo primero que tiene que hacer es sacarla de su error. Yo no soy una niña testaruda, protestó Alicia, y no voy a dejar que me hables de mates en una actitud absurda, teniendo en cuenta lo mucho que te interesan los números. A mí, qué risa, no me interesan ni un poquito así, replicó ella, juntando las yemas del índice y el pulgar hasta casi tocarse. No sé nada de mates ni ganas. Te equivocas, sabes más de lo que crees. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Y cuántos tenías el año pasado? Vaya pregunta más tonta. 10, evidentemente. ¿Lo ves? Sabes contar. Y ese es el origen y la base de todas las matemáticas. Acabas de decir que no sirven para nada, pero ¿te has parado alguna vez a pensar cómo sería el mundo si no tuviéramos los números, si no pudiéramos contar? Sería más divertido seguramente. Por ejemplo, tú no sabrías que tienes 11 años, nadie lo sabría, y por lo tanto, en vez de estar tan tranquila ganguleando en el parque, a lo mejor te mandarían a trabajar como a una persona mayor. Yo no estoy ganguleando, estoy estudiando matemáticas. Ah, estupendo. Es bueno que las niñas de 11 años estudien matemáticas. Por cierto, ¿sabes cómo se escribe el número 11? Pues claro, así, contestó Alicia y escribió 2 unos en su cuaderno. Muy bien. ¿Y por qué esos 2 unos juntos representan el número 11? Porque sí, siempre ha sido así. Nada de eso. Los antiguos romanos, por ejemplo, 2 unos no representaban el número 11, sino el 2, replicó el hombre. Y tomando el bolígrafo de Alicia, escribió un gran 11 en el cuaderno. Es verdad, tuvo que admitir ella. En casa de mi abuela hay un reloj del tiempo y del tiempo de los romanos y tiene un 2 como ese. Y bien mirado, parece lo más lógico, ¿no crees? ¿Por qué? Si pones una manzana al lado de otra manzana, tienes 2 manzanas, ¿no es cierto? Claro. Y si pones un 1 al lado de otro 1, tienes 2 unos, y 2 veces 1 es 2. Pues es verdad, nunca me había fijado en eso. ¿Por qué 11 significa 11 y no 2? ¿Me estás haciendo una pregunta de matemáticas?
Bueno, supongo que sí. Pues hace un momento has dicho que no querías que te hablara de matemáticas. Eres bastante caprichosa, cambias constantemente de opinión. Solo he cambiado de opinión esta vez, protestó Alicia. Además, no quiero que me hables de matemáticas, solo que me expliques lo del 11. No puedo explicarte solo lo del 11, porque en matemáticas todas las cosas están relacionadas entre sí, se desprenden unas de otras de forma lógica. Para explicarte por qué el número 11 se escribe como se escribe, tendría que contarte la historia de los números desde el principio. ¿Es muy larga? Me temo que sí. No me gustan las historias muy largas. Cuando llegas al final, ya te has olvidado del principio. Bueno, en vez de una historia de los números propiamente dicha, puedo contarte un cuento que viene a ser lo mismo. Así es como termina ese primer capítulo de ese libro titulado o llamado Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números. Listo, entonces, muy recomendado por si a alguien le interesa un poco, si quedó un poco interesado con ese primer capítulo que leímos ahí, lo pueden continuar leyendo. ¿Listo? Ese tipo de libros son justamente para eso, para lograr enamorarnos o tal vez ver un poquito digamos, más cercanas las matemáticas. ¿Listo? Eh, bueno, ya entrando un poco en materia, vamos a continuar con la parte de, digamos, de la profundización desde el área de matemáticas, ¿cierto? Un poco continuando con el hilo que ya veníamos de hace 8 días con el trabajo pues, que desarrolló el profesor Junior, que fue más que todo lo que tiene que ver con medidas de tendencia central, la parte de gráficas. Hoy lo que vamos a ver un poco acá es justamente cómo se aplican esas gráficas en resolución de problemas como tal, ¿listo? Ya sea mediante la lectura de datos o mediante justamente la aplicación o la lectura de cierta información para llegar a ciertos resultados. Pero antes de empezar, pues sí quisiera saber un poco cómo les fue con estas dos actividades que quedaron un poco pendientes. Entonces, empezar con esta primera que se planteó la semana pasada. De un total de 100 personas, que es lo que está mencionando como tal, digamos, el ejercicio, ¿cierto? De ese total de 100 personas, que es el que aparece ahí, nos está diciendo que el 60% son mujeres. Recordemos qué era lo que hacíamos mediante el porcentaje, o cuál era la definición del porcentaje como tal. Pues yo tengo mi total, ¿cierto? Que en este caso, ¿quién va a ser? 100. ¿Y eso qué es lo que voy a hacer para hallar ese porcentaje del 60%? Pues recordemos que ese porcentaje del 60%, ¿qué era lo que significaba un poco? Lo que me está diciendo es, voy a tomar 60 partes de una división o de 100 partes. Miren que aquí se nos va a ir a cancelar ese 100, digamos, haciendo la simplificación. O sea que como tal ese 60%, por eso es que nos da que son 60 personas, 60 mujeres, perdón. Ahora sí, con esas 60 mujeres es que hay que hacer ese análisis respecto un poco a cuántos efectivamente son las que, digamos, de ellas, cuáles son las que efectivamente se desplazan en bus. ¿Listo? Entonces, nos dicen que de esas 60, ahora nuestro nuevo 100% para saber, digamos, cuántas son las que se desplazan del grupo de las mujeres, cuántas son las que se desplazan en bus, de esas 60 debemos hallar el 20%. Entonces, justamente, de esas 60, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como tal, vamos a tomar solamente el 20%, haciendo, digamos, ese producto ahí en los numeradores. ¿Cuánto me va a dar eso? 1200. Y 1200 dividido 100, pues miren que como tal en esas divisiones entre 100 lo que uno hace es simplificar y nos da que justamente el 20% de las mujeres se desplazan en bus, equivale justamente
a ese 12. ¿Listo? ¿Qué es el que aparece efectivamente? Por ejemplo, acá en la respuesta D. 20% de las 60 mujeres se desplazan en bus. ¿Eso qué significa? Pues que si 12 se desplazan en bus y en total son 60, ¿cierto? Las otras 48 se desplazan efectivamente caminando. Lo mismo vamos a hacer respecto a los hombres. Miren que los hombres son en total 40. De esos 40 vamos a ver cuántos son los que se van caminando, que es la información como tal que nos da ahí. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un total de 40 hombres y de esos 40, ¿cierto? Nos dice que el 40% se nos va a ir caminando, ¿no es cierto? De nuevo, haciendo ese cálculo, pues eso nos va a dar ¿cuánto? 1600 dividido 100. Miren que en ese caso, de esos 40 hombres, 16 se van a ir caminando. ¿Eso qué quiere decir? Que los restantes, es decir, 24, pues se van a ir en bus. ¿Listo? Entonces, por eso es que efectivamente la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Porque acá nos están dando, esa tabla que nos están mostrando ahí nos está dando una comparación entre el género y el transporte que usan. Entonces vamos a continuar con la segunda que había quedado como tarea, para que ustedes, por favor, comencemos nosotros a dar nuestras opiniones al respecto de la interpretación que hicieron de la gráfica que aparece ahí al respecto de la pregunta que se está realizando. Sí, profe. Para mí es la C porque los buses, las busetas y los automóviles suman un 65%. Justamente era hacer lectura de ese gráfico que hay ahí, mirar a qué corresponde cada uno de esos, digamos, de esos gráficos pequeños en los cuales se ha particionado ese gráfico circular, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes corresponden a buseta? Automóviles, bueno, todos los, como tal, los automotores, y efectivamente empezar a mirar cuáles de estas condiciones son las que efectivamente se cumplen. Y así fue como ustedes pues justamente llegaron a que la respuesta correcta es la C. Entonces miren que toda la información que nos da ahí está de manera explícita. Miremos ahora esta actividad. Nos dice, la gráfica muestra un costo de producción y el precio de venta de un videojuego por unidad en el año 2010. Por otro lado, la tabla muestra el número de videojuegos vendidos por una empresa del año 2008 al año 2012. ¿Listo? Entonces, la gráfica, que está representada mediante gráfica pues, de barras justamente, que es como tal lo que nos da. El costo de producción de ese videojuego, que está representado mediante esa gráfica un poco más oscura, y el precio de venta. Miren que con esto se puede, por ejemplo, saber qué costo tuvo ese videojuego, o más bien la ganancia que tuvo como tal de la venta de ese videojuego, por ejemplo. Eso sí, hay que tener muy claro respecto a qué año nos están dando esta información. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nos preguntan si es posible, digamos, de alguna manera saber en el año 2008 cuál fue la ganancia por la venta de esos 20,000 videojuegos, pues no podemos usar esta gráfica, ¿listo? Porque esta gráfica solo nos da información respecto al año 2010 únicamente. Eso por un lado. Y bueno, en la tabla tenemos la representación en sí de por cada año cuántos videojuegos se han vendido. Y acá como tal lo que nos pregunta, digamos, es un proceso inverso a lo que hicimos en la actividad anterior, de una gráfica tomar una información. Acá lo que vamos a hacer es, teniendo esta información, vamos a ver qué gráfica es la que efectivamente representa bien esos datos que nos dan. Entonces nos dice, con base en la información presentada, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el número de videojuegos vendidos durante el periodo 2008 al 2012? Como tal, teniendo en cuenta justo lo que pide como tal o lo que está preguntando, pues sobre qué es, digamos, sobre lo que yo me voy a basar para mirar qué gráfica es la correspondiente a la información. Pues únicamente en la parte de la tabla, que es la que me da número de videojuegos y el año en el cual se vendió ese determinado número. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar en esa gráfica? ¿Quién me relaciona
que en el año 2008 se hayan vendido 20.000, que en el año 2009 15.000, 2010 10.000, 2011 25.000 y 2012 30.000. Miremos que efectivamente quien cumple esas condiciones, por ejemplo, la A no, porque en el 2008 se vendieron, según la información, 20.000 y acá dice que se vendieron 10.000. ¿Listo? Entonces, esa opción, por ejemplo, no es. La opción B, listo, en el año 2008 se vendieron 20.000, en el año 2009 15.000, efectivamente, en el año 2010 11.000, ¿cierto? Que es el, digamos, el que aparece ahí también, y 2012 30.000. ¿Listo? Entonces, miren que efectivamente esa es la gráfica que como tal me está relacionando, en ese caso, cantidad de videojuegos en determinado año. ¿Listo? Respecto a la C y la D, tampoco, porque miren que la C se nos va a que se vendieron en el 2008 30.000, ¿cierto? Lo cual no es la información que está dando, digamos, el ejercicio inicial. Y la C tampoco, porque en el año 2011, miren que efectivamente se vendieron 25.000 y acá aparece que se vendieron 15.000. ¿Listo? Entonces, en este caso, al hacer esa, ahí lo que hay que hacer es esa correspondencia. Una información dada en una tabla, pasarla como información en un gráfico. ¿Listo? En este caso, un gráfico de barras, que es el que plantea el ejercicio como tal. Vamos a leer este segundo ejercicio aquí. Al hacer una encuesta en un curso, se determinó que la mayoría de estudiantes tienen 15 años de edad. ¿Cuál de las siguientes gráficas no puede corresponder a la distribución de los estudiantes en el curso? ¿Qué creen ustedes que es lo que debemos como tal buscar en esa gráfica? Si nos dice que inicialmente la información que da, la mayoría de estudiantes tienen 15 años de edad, pero con esa información nos dicen que cuál no representa efectivamente esa información inicial que da ese ejercicio como tal. ¿Qué es lo que debemos buscar en ese caso? Profe, yo considero que lo que hay que buscar es donde 15 no sea el mayor. Exacto. Porque recuerden un poco que en esas medidas de tendencia central que se vieron en la anterior clase, ¿qué fue lo que se vio? Por ejemplo, la moda. Miren que aquí la moda, ¿quién es en sí en esta, según la información? Las personas que tienen como tal 15 años, ¿cierto? Entonces, en donde esa barra que representa esa edad no aparezca, o más bien como tal, no esté en sí de esa manera, pues es la que no va a corresponder. ¿Listo? Este sí les queda como ejercicio, digamos, esta actividad aquí también, porque es justamente de ese cálculo de porcentajes. Radio Nacional Colombia creó una página web en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia. La gráfica 2, que es esta que aparece aquí, representa las causas por la cual se visitó la página por los primeros 261 visitantes. Entonces, ahí nos está dando el porqué y el porcentaje de esos 261 que como tal, digamos, acudieron a la página o visitaron la página por esa razón. Y la pregunta acá como tal es mirar cuál de estas cuatro, digamos, afirmaciones es la que se verifica. Si más de 200 visitantes acudieron, si entre 15 acudieron a investigar o hacer tareas, si entre el 15 y el 25 fue por casualidad o por entretenimiento, si aproximadamente 30 visitaron la página por interés hacia el tema, o si menos de 130 visitantes acudieron a la página a hacer tareas. Hay que mirar a cuánto equivale cada uno de esos porcentajes para saber cuál es, pues, la respuesta correcta en ese caso. Y vamos a ver acá este ejercicio, que como tal, miren que hemos venido trabajando con gráficos en los cuales a veces nos presentan solo una información como tal, por así decirlo. Miren que acá vamos a tener una información respecto a tres
cosas, digamos, distintas, que es la siguiente. Nos dice que en el año 2013 el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3.65 billones de pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje promedio acumulado de ejecución cada mes en los años 2002 a 2012. ¿Qué es lo que me representa la ejecución hasta mayo de 2013? Esas barras de color blanco en ese caso. El promedio de lo ejecutado por cada mes en los años 2002 a 2012, pues esas barras que aparecen ahí de color negro. Y finalmente el porcentaje máximo ejecutado respecto también a ese año 2002 a 2012. Miren que ahí hay 3 gráficos que están dando información un poco aparte. Por ejemplo, el cuarto ítem que plantea según la información que se tiene ahí, nos dice que si se espera que en octubre de 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de dinero invertida en el sector salud hasta ese mes sería aproximadamente y nos da esas 4 opciones. Digamos, sin necesidad de hacer el cálculo, ¿qué información es la que como tal debemos observar o qué información debemos tener en cuenta para calcular qué cantidad es la que se va o la que espera que se invierta hasta ese mes de octubre, si es el 70%? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta como tal? En este caso, mira que si se espera justamente que para el año 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, pues lo que debemos hallar es ese porcentaje del total que se destina pues para inversión en el sector salud. Lo otro que hay que tener en cuenta aquí es que esas barras como tal, miren que van de manera creciente. ¿A qué me refiero con eso? Cada mes el porcentaje de inversión va a ir incrementando porque va teniendo en cuenta pues el del mes anterior. Eso es algo adicional en esa gráfica. Respecto al quinto punto que dice, en mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado mayor porcentaje del presupuesto del sector salud de la última década. Para determinar, al finalizar el año 2013, si esto se cumpliría, se requeriría saber adicionalmente a la información de la gráfica el porcentaje de ejecución y ahí nos dan cuatro opciones como tal. Entonces, hay que analizar qué requerimos saber para poder determinarse. Ese año 2013 es cuando más se ejecuta el dinero pues destinado al sector salud. En ese sentido, para saber eso necesitamos también saber pues lo de los años anteriores, pero eso ya lo está dando como tal el gráfico, ¿cierto? La información que aparece aquí. O sea que como tal, ¿qué necesitamos? ¿Cuándo sabemos el total digamos, de dinero que se destinó al sector salud? Pues al finalizar el año, que es en diciembre, y ese es el único dato que justo no aparece en esta gráfica, ¿listo? En ese sentido, pues ese es el dato que nos haría falta para poder determinar si en el año 2013 fue cuando se ejecutó la mayor parte o el máximo, pues, en el sector salud. En cuanto a esta operación, miremos un poco, digamos que aquí lo que nos va a plantear este ejercicio en sí es digamos, un problema o más bien una operación, una serie de operaciones, y nos pregunta qué es lo que se halla con esas operaciones como tal. Entonces, nos dice que el porcentaje de aumento de la ejecución del presupuesto en mayo de 2013 en comparación al mes anterior fue del 7%, ¿cierto? Entonces, de mantenerse este comportamiento y ejecutando los siguientes 3 pasos. Primer paso, restar del 100% el porcentaje de ejecución a mayo de 2013. Luego ese resultado, dividirlo entre 7 y sumar el resultado obtenido en el paso 2 al porcentaje de ejecución a mayo de 2013. ¿Qué es lo que obtenemos como tal haciendo esa operación ahí? ¿Qué es lo que como tal, ejecutando los 3 pasos que nos va diciendo de restar
en lo que se ha invertido en el mes de mayo, a eso, ese resultado dividirlo entre 7. Y eso, sumarlo nuevamente, ese porcentaje obtenido en el paso 2, sumarlo a lo que se invirtió hasta mayo, pues, ¿qué es lo que vamos a obtener como tal? ¿Listo? Y acá lo que nos pregunta en sí es, ¿qué gráfica muestra el porcentaje de ejecución correspondiente al promedio respecto al año 2002 al 2012? Aquí hay que tener en cuenta que como tal no nos están preguntando, digamos, no nos están diciendo que separemos como tal ese gráfico que aparece acá de color negro, que es el que representa esos promedios, sino cuál es lo que como tal se invierte mes con mes. ¿Cómo yo sé cuánto se invierte en el mes de febrero? Pues restando lo que se invirtió en el mes de enero a ese total que llevo acumulado. En el mes de marzo, lo mismo. Al total ejecutado en el mes de marzo, pues le voy a restar lo que se había ejecutado hasta febrero para saber cuál fue el ejecutado, digamos, solamente en ese mes de marzo, porque lo que les decía, lo que van haciendo en esos porcentajes es ir mirando mes con mes y ir acumulando para saber cuánto es lo que se va ejecutando al final de, digamos, de año o en sí de, digamos, de enero a diciembre. Entonces, efectivamente, yo lo que requiero es saber cuánto por cada mes, pues lo que debo hacer es, para saber cuánto se ejecutó en el mes de junio, debo a esa barra, digamos, total, la que aparece ahí en el mes de junio, restarle lo que ya se había ejecutado de enero a mayo, que está representada por la barra ahí de mayo. ¿Listo? Entonces, digamos que las diferencias respecto a cada uno de esos meses es la que nos va a dar alguna de estas gráficas. Miren que como tal, por ejemplo, la primera como tal no nos va a dar, efectivamente por lo que les menciono, porque el porcentaje ahí, digamos que incluso por cómo están definidos como tal los ejes, porque miren que dice que llega casi hasta el 100% de ejecución en un mes solamente, y eso no es verdad. Esa ejecución se va realizando mes a mes. De igual manera, en la opción C, miren que también nos está dando que el 80% se ejecutó en diciembre, y eso no es como tal verídico según la gráfica. ¿Listo? Y ya habría que mirar respecto a la opción B y D, cuál es la que efectivamente cumple esa condición inicial. ¿Cómo nos podemos guiar? Mirando en qué mes fue en el que más se ejecutó esa inversión. Y miren que en los meses que más se ha ejecutado es en diciembre, porque la diferencia de la barra de noviembre respecto a la de diciembre es bastante, pues, bastante alta, por así decirlo. Eso pasa en esa opción B, ¿listo? En la opción B. Entonces, inicialmente hay que mirar o interpretar ese gráfico y qué es lo que como tal nos está pidiendo, digamos, el ejercicio. Esta actividad que esta como tal nos plantea o nos da una información es respecto a una tabla. ¿Listo? Esa tabla lo que nos va a dar es lo siguiente. Muestra los sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de ellos con magnitud mayor a 5,0. ¿Qué es lo que tenemos en ese primer renglón como tal? Miren que aparece cada uno de los años, desde el 2001 hasta el 2010, ¿cierto? Y al final el total por magnitud. Y en el eje o en la parte de la columna, de la primera columna, pues nos aparece en sí cada una de esas magnitudes. De 5 a 5,9, cuántos, por ejemplo, sismos hubo en el año 2001 o en el 2005 o ese tipo de cosas. De 1,0 a 1,9, cuántos sismos también hubo en cada uno de esos años. De 7,0 a 7,9, cuántos hubo en cada año, ¿listo? Y aquí hay que tener cuidado siempre cuando en una tabla o en un gráfico nos den como tal una nota, porque esa nota nos da una información adicional. En este caso, ¿cómo está justamente representada esa nota aquí? Miren que en el último renglón o en la última fila nos da total por año, pero nos dice que en ese total por año sí se están teniendo en cuenta
los que tuvieron una magnitud inferior a 5,0. ¿Listo? Inicialmente en la tabla ese dato no se tiene. Miren que en todos los años se está tomando la cantidad respecto a 5,0 a 8,9, pero en el total, en general por año, acá abajo sí están teniendo en cuenta que el número como tal que hay de sismos hasta inferiores a 5,0. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante en esta tabla, por si de pronto ven que cuando suman esto, por ejemplo, 1224 más 121 más 15 más 1 y no da ese 3362, es justamente por eso, porque aquí están dando ese total, está dando los resultados también respecto a los que son inferiores a 5,0. Entonces nos dice lo siguiente: un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es que a mayor magnitud, mayor cantidad de sismos, que a mayor magnitud, menor cantidad de sismos, que a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos, o que a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. ¿Cuál creen que es la afirmación como tal? Viendo esa tabla, ¿sobre qué creen que se basó justamente el sismólogo para como tal afirmar o dar esa premisa que plantea esa pregunta? Miremos primero esa tabla, cómo está relacionada por año respecto a magnitud de los sismos, y miren que efectivamente ahí lo que hay que justamente mirar es esa relación que hay. Miren que a medida que va aumentando la magnitud de los sismos, se presentan con menor frecuencia, ¿cierto? Y eso pasa en todos los años. Digamos, no hay un año como tal en el cual no haya pasado eso según el histórico pues, que se registró y que presenta la tabla. Entonces, justamente es sobre eso, sobre lo que se basa el sismólogo para afirmar que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja, más sismos de baja que de alta magnitud. ¿Listo? Aquí dice, a partir de los datos, una persona predice que en el año 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6,0 grados. Que suceda lo que la persona predice es imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde 2007, poco probable porque de acuerdo con la tendencia el número de sismos en el 2011 será mayor que 173, incierto pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado no se puede predecir el número de sismos futuros, o seguro, pues la tendencia de los 2 años anteriores a 2011 indica que se presentarán 151 sismos de magnitud entre 6,0 y 6,9 y 21 de magnitud entre 7,0 y 7,9 y uno de magnitud superior a 8,0. ¿Qué opinan respecto a esa afirmación que se hace o que hace esa persona respecto a la cantidad de sismos que van a haber o que pueden haber en el año 2011? ¿Sí se puede inferir eso de la tabla inicial que tenemos o no? A mayor magnitud se ve que se van disminuyendo la cantidad de sismos. En todos los años pasa exactamente igual. No hay un año como tal en el cual, por ejemplo, haya pasado que de 6,0 a 6,9 hayan habido más sismos que de 5,0 a 5,9. ¿Listo? Entonces, por eso fue justo la afirmación que hizo el sismólogo de que en cualquier año era más probable que hubiese más sismos de baja que de alta magnitud. Respecto a esa pregunta 9, esta información está basada en sí bajo, digamos, hechos o sucesos aleatorios. ¿A qué me refiero con esto? A que no hay una manera de determinar cuántos sismos van a haber en su totalidad, de manera tan exacta como plantea la persona, porque está diciendo que en el año 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6,0
0,0. Lo que les digo, ese es un evento aleatorio que mediante una información o mediante esta información como tal no se puede concluir. ¿Listo? Porque hay variaciones en cada uno de esos años respecto a esas cantidades. Puede que hayan menos o puede que hayan más. Entonces, no, como tal, digamos que ese resultado que propone la persona, como ustedes lo mencionaron, es incierto. Pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos futuros. ¿Listo? Lo que sí se podría de pronto plantear es que sigue siendo pues más probable que hayan más de menor magnitud que de mayor magnitud, pero no como tal cuántos van a haber a partir de cierta, digamos, de cierto grado. Y la última pregunta relacionada con este ejercicio que nos dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes cocientes permite estimar la cantidad de sismos mensuales? El total de sismos sobre meses del año, total de sismos por año sobre meses del año, total de sismos por año sobre los días del año o el total de sismos sobre la magnitud. ¿Mediante qué cociente podemos calcular cuántos hubo por, digamos, en promedio por cada mes? Según esa tabla. ¿Qué cociente nos permite hacer eso? Miren que en la tabla nos va dando por año el total de sismos que se han presentado. Entonces, para hallar ese promedio, pues debemos dividir entre la cantidad de meses del año, que es los 12 meses, ¿cierto? Entonces, como tal, lo que necesitaríamos es el total de sismos por año sobre los meses digamos, de cada año en sí. ¿Listo? Entonces, si nos piden, por ejemplo, el promedio en 2001, pues vamos a ver cuántos sismos hubo en ese año 2001 y eso entre el total de meses, que es 12. En el 2008 lo mismo, el total de sismos que hubo en el 2008 y eso dividido 12 y ahí nos va a dar ese promedio. Y bueno, en general digamos que estas eran algunas actividades respecto a esa parte aplicativa, un poco de todo lo que tiene que ver con lectura de tablas, de gráficos, de información que nos piden como tal que pasemos a, digamos, a un gráfico. Y vamos a pasar a otro de los temas que es también muy importante y que nos sirve para hacer cierto tipo de predicciones muchas veces o sacar cierto tipo de conclusiones de determinada situación, que son justamente estas medidas de dispersión. ¿Qué es lo que hacen estas medidas de dispersión? Lo que nos van a dar es qué tan alejados o cercanos están los datos de un suceso que estemos estudiando. Entonces, digamos, entre más dispersos estén, pues como tal es más complicado sacar cierto tipo de conclusiones, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, entre más cercanos estén esos datos o tengan una tendencia como tal hacia, digamos, hacia un dato en sí, como puede ser la media o ese tipo de casos, pues vamos a tener que puede ser o que podemos como tal concluir cierto tipo de situaciones ante un suceso, ¿listo? En ese sentido, pues miren que digamos, en estos dos gráficos que se presentan aquí, pues cuáles son los datos que un poco están más cercanos o menos dispersos, por así decirlo. Pues son estos de este primer gráfico. Miren que ahí los datos inicialmente están todos en un rango o digamos en un intervalo mucho más pequeño que en el segundo caso y todos están distribuidos de una manera, digamos, pues cercana en ese caso. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace las medidas de dispersión. Mirar qué tan alejados o tan cercanos o digamos, qué conclusiones podemos como tal sacar según esas medidas de dispersión. Y entre esas medidas de dispersión, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, el rango recorrido. ¿Qué va a ser el rango recorrido respecto a una variable como tal? Ese va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, en esos casos cuando nos dan una cantidad de datos, ¿qué es lo que debemos hacer? Organizarlos para ver cuál es el dato cuyo valor numérico es el mayor y cuál es el dato cuyo valor numérico es el menor y hacer esa diferencia para ver ese
ese rango. También tenemos la desviación media, que es la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media y los diferentes datos. ¿Qué es esto que aparece aquí? ¿Qué es lo que como tal vamos a hacer? Pues vamos a calcular qué tan cercanos o tan lejanos están cada uno de los datos respecto a la media, que recuerden que esa media es ese promedio. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer como tal en esa desviación media. Ver qué tan cercanos o qué tan lejanos son esos datos respecto a ese promedio. Y en respecto a estos dos conceptos iniciales, pues si el rango es pequeño, pues porque esos datos tienen una regularidad o están ubicados, digamos, de manera un poco, o no están tan dispersos, por así decirlo. Lo mismo va a ser la desviación media. Si ese valor es muy grande es porque justamente esas diferencias también son muy grandes y los valores están muy alejados del promedio. Y si da un valor pues pequeño, nos indica que esos valores como tal no están tan dispersos. ¿Listo? Entonces va a ser eso. Para estas medidas de dispersión vamos a necesitar también esas medidas de tendencia central, que fueron las que un poco se estudiaron la sesión pasada sobre la mediana o la media o el promedio. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos para calcular ese, digamos, ese rango? Pues identificar en un conjunto de datos cuál es el valor mayor y el valor menor que hay ahí. En este caso, miren que el mayor de todos este conjunto de datos es el número 2 y el menor es el número 2. Entonces, efectivamente, cuando hacemos esa diferencia, pues nos da que el rango de este conjunto de datos es 10. ¿Listo? En cuanto a la desviación media, también lo que debemos hacer inicialmente es lo que ya les había dicho. Inicialmente necesitamos conocer cuál es el promedio o la media aritmética de ese conjunto de datos, porque sobre ese es que nosotros trabajamos como tal la desviación media. Es decir, estudiamos qué tan lejanos o tan cercanos están esos datos respecto al promedio como tal. ¿Listo? Entonces, lo que les menciono, pues entre más grandes den esos o mayores sean esas desviaciones, después porque justamente estas diferencias aquí son más grandes y por ende, pues los datos están más dispersos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Digamos un poco como paréntesis por si no han visto este concepto del valor absoluto. El valor absoluto lo que hace como tal es, digamos, tomarme el valor positivo del número que nos da como resultado ahí dentro. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, aquí en este segundo cálculo nos da 9, 3 menos 9. 3 menos 9, pues nos va a dar un número negativo que es menos 6. Como tal, el valor absoluto de menos 6 lo voy a tomar como su valor positivo, es decir, el 6. Valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo y de un número negativo tomamos su valor como tal positivo. Esa función pues del valor absoluto lo que hace como tal, digamos, es en sí calcular la distancia del origen a cualquier punto o a cualquier número. Y miren que la distancia de 0 a menos 6 pues es justamente 6. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el valor absoluto aquí. Convertirme todas estas restas, si dan negativas, ponerlas positivas, porque a mí lo que me interesa medir aquí es la distancia de la media a cada uno de esos datos. ¿Listo? Y eso pues lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tengamos para hacer ese promedio. Otras definiciones o conceptos asociados también a las medidas de dispersión es la varianza y la desviación típica. ¿Qué es la varianza como tal? La varianza va a ser la sumatoria de las distancias de cada uno de los datos a la media elevado al cuadrado y eso dividido el total de datos. ¿Listo? Esto cuando tenemos datos, digamos, no agrupados. Cuando esos datos aparecen ya con
con frecuencias como tal, es decir, un mismo dato se repite 4 o 5 veces, entonces ya utilizamos esta formulita de acá, donde este f sub i lo que nos está diciendo es que vamos a multiplicar cada uno de esos, digamos, por ejemplo, si ese x sub 2, el dato 2 se repite 2 veces, por ejemplo, pues vamos a multiplicar esa diferencia elevada al cuadrado por 2, por la cantidad de veces que se repita como tal ese dato. Y tenemos también la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Lo mismo, estos valores lo que me permiten un poco determinar es qué tan dispersos están esos datos. Entre más grande me dé como tal esos valores, pues van a estar más dispersos en sí esos datos sobre los cuales me están pidiendo como tal hacer el estudio. ¿Listo? Aquí, cuando es con datos también respecto a frecuencias, pues vamos a multiplicar por SF sub i. ¿Listo? Y aquí es importante tener en cuenta este coeficiente de variación, que es la desviación sobre la media, porque cuando vamos a comparar, por ejemplo, efectividad de un proceso o de otro, según los resultados que se obtienen, ¿qué es lo que como tal vamos a usar para hacer esas comparaciones cuando esas desviaciones dan muy cercanas? Pues justamente ese coeficiente de variación, que nos va a dar un número y el que obtenga el menor valor, pues va a ser el proceso o el procedimiento más eficaz en determinada situación. Y esto se aplica en muchas situaciones, digamos, cotidianas. Por ejemplo, digamos que si se hace un estudio de algún medicamento, por así decirlo, de la efectividad de algún medicamento, o como tal están comparando dos medicamentos, ¿cuál es su eficacia? Mediante este tipo de, digamos, de cálculos, se puede ver cuál puede ser más eficaz que otro. Por ejemplo, aquí, si nos piden, por ejemplo, la media y la desviación típica de estos dos conjuntos, miren que aquí solo tenemos dos elementos como tal. Entonces, miren que lo que les decía, primero hay que hallar esa media o ese promedio para poder con ese dato calcular cada una de esas desviaciones. También respecto a frecuencias, lo que les mencionaba, para la varianza en este caso, pues vamos a utilizar cada una de esas diferencias que encontramos aquí al cuadrado, pues las vamos a multiplicar dependiendo de cuántos elementos haya en ese como tal con ese resultado. Por ejemplo, aquí la frecuencia es 7, entonces como tal vamos a multiplicar ese 9 por ese 7 y nos da 63 en ese dato, y bueno, luego hacemos la sumatoria de cada uno de estos datos, que en este caso miren que da 142, y el total de datos son 30. Entonces hacemos esa división y nos da como tal la desviación. La varianza, y con esa varianza pues calculamos efectivamente la desviación. Esto gráficamente un poco como tal vez lo hemos representado respecto a algunos diagramas, digamos, o histogramas que se les aplica un poco el mirar ese gráfico respecto a la campana de Gauss que más se aproxima. En esos tres gráficas que nos dan ahí, ¿en cuál los datos están, digamos, más dispersos y en cuál están los datos menos dispersos, según esas gráficas? Entonces, lo que veníamos un poco viendo, esas medidas de dispersión lo que me van a dar es qué tan cercanos o qué tan lejanos van a estar unos datos, ¿cierto? O qué tan agrupados están. Entonces, miren que efectivamente eso está estrechamente relacionado con el gráfico. Miren que la desviación estándar acá, por ejemplo, me da 5,04. Comparada con esta de 1,55, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que aquí en esta segunda gráfica, los datos están mucho más, digamos, juntos. No hay tanta dispersión en este caso. Entonces, miren que esa gráfica está estrechamente relacionada también con esa desviación estándar. Y como tal, pues pasa eso. Entre más dispersos estén los datos, pues esa desviación estándar me va a dar más grande. En el segundo caso, comparando muestra 1 y muestra 2, entonces ya tenemos como tal que en la muestra 2 es donde hay, digamos, menos dispersión, solamente comparando esos dos. ¿Listo?
Ahora, si comparamos muestra 2 y muestra 3, pues miren que la desviación estándar en esa muestra 3 es de 0,76. Es un valor menor al de la muestra 2. En ese sentido, de la gráfica también nos muestra exactamente lo mismo. Los datos están mucho más, digamos, pegados o tienen una tendencia hacia un dato que en este caso, pues es este dato que aparece aquí en el centro, que es esa, digamos, esa barra ahí. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que como tal tenemos? Entre más grande sea esa desviación estándar, pues más alejados o más dispersos están los datos. Y entre más pequeño me dé ese valor, pues justamente esos datos van a estar mucho más agrupados. ¿Listo? Con este tipo de casos es en los que les mencionaba, a veces se pueden sacar cierto tipo de conclusiones como tal respecto a efectividades de algunas cosas o procesos como tal. Dice, suponga que usted trabaja en una compañía de ventas que ofrece como premio de incentivo al mejor vendedor del trimestre anterior las entradas al palco empresarial en la serie final de béisbol en las grandes ligas de los Estados Unidos. De los registros de las ventas se tienen los siguientes datos, expresados en porcentajes de cumplimiento de las metas fijadas mensualmente. Entonces, el vendedor A, digamos, en ese primer mes del trimestre, tiene un porcentaje del 95, o más, o el vendedor B de 105, vendedor A de 95 en el primer mes, vendedor B de 100, vendedor A en el segundo de 105, vendedor B de 90, y en el tercer mes, 100 respecto a 110 del vendedor B. Entonces, nos dice que el promedio trimestral de cumplimiento de las metas de ventas de ambos vendedores es igual y equivale al 100%. Es decir, que en la media como tal de los vendedores, al calcular, digamos, los datos, la media de estos datos, pues nos va a dar en ambos casos 100. O sea que como tal, mediante eso, no se pudo como tal sacar una conclusión de a quién darle el premio porque los dos tienen la misma media o el mismo promedio en ventas. Y dice que solo se puede dar el premio de incentivo a uno de ellos. ¿Cuál escogería usted en base a su criterio? Explique por qué. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Ese coeficiente de variación, que es el que nos permite calcular como tal la eficacia entre dos procesos y ver cuál fue más eficaz o cuál logró pues mayores, digamos, rendimientos, en este caso en cuanto a ventas. Para ese coeficiente, ¿qué es lo que necesitamos como tal? La desviación y esa media. Digamos que aquí haciendo los cálculos un poco, miremos un poco esos resultados, que por ejemplo, el coeficiente de variación del vendedor A dio 0,0408. ¿Listo? Y respecto al vendedor B, dio 0,0816. Entonces, miren que comparando un poco esos dos números, pues, ¿quién va a ser el más eficaz? A quien el coeficiente de variación le vaya dado menor. En este caso, miren que 0,0408 pues va a ser menor que 0,0816. En ese caso, entonces, ¿cuál efectivamente fue el vendedor más eficaz? Pues el vendedor A, cuyo coeficiente de variación fue menor. Entonces, eso posibilita como tal ver cuál es más eficaz y a quién de los dos efectivamente pues se le va a dar el premio. ¿Listo? Y con esa gráfica que teníamos respecto a ese porcentaje de ejecución de ese presupuesto, vamos a aplicar uno de esos conceptos que es justamente una diferencia entre la media o el promedio y, digamos, los datos que aparecen ahí. Respecto a esta gráfica, lo que nos pide calcular como tal es, respecto a ese promedio que nos dan en esa última actividad, ¿cuál fue el valor más cercano y más lejano? ¿Qué es esa comparación que se hace un poco para la desviación media? Mirar en cuanto a promedio digamos, las comparaciones de los valores. Entonces, ¿cuál va a ser el dato más cercano,
digamos, en cuanto a ese promedio, pues el que al hacer la resta me dé más pequeño, y el más lejano pues va a ser el que al hacer la resta o diferencia me dé el más grande. Entonces es de mirar qué años son los que corresponden a dicha descripción. Listo, y con eso un poco terminamos. Gracias a todos por asistir.